Salmos 145, versículo 18, 19 y 20. Aleluya. ¿Ya lo tiene? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invoca de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Poderosa palabra. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí en esta noche, Señor Jesús. Bendice, Padre, ese remanente, bendice, Padre, este pueblo, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por todo lo que tú haces, Padre, por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en esta noche, Señor Jesús. Háblanos, Padre, Señor Jesús, a través de tu palabra. Úsame, Padre, como instrumento, Señor, para poder predicar, dar a conocer esta palabra, esa bendita palabra, Señor, que tú tienes, Padre, para nosotros en esta preciosa hora. Señor, bendice, Padre, cada vida, cada corazón, y que tu pueblo, Padre, habla entendimiento el corazón, Padre Dios amado, Señor, para que esta palabra entre, Dios amado, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que puede tomar su lugar. Vamos a meditar un momento la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que Dios nos habla cada día de diferente manera. Ahorita vamos a predicar sobre el tema: la oración nos acerca más a Dios. Amén. Aquí dice la palabra del Señor. Dice que Jehová, de los que invoca el nombre de Él, no está lejos de nosotros. Hoy en día, hermanos, estamos viendo, escuche bien la palabra, mucha gente invoca a Dios solo cuando tan necesitado. Solo cuando tiene una enfermedad invoca a Dios. Solo cuando está en un hospital invoca el nombre de Dios. Solo cuando tenemos un familiar en el hospital, ahí sí invocamos a Dios. Pero cuando todo nos va bien, ni nos acordamos de Dios. ¿Así es o no? Amén. Y entonces, por eso dice la palabra del Señor: cercano está a todos los que invocan. Y a todos los que invoca de veras. Entonces hay personas que le invoca, realmente se acerca a Él, pero no con todo el corazón. Como dije al principio, se acerca por una necesidad. Amén. Me daba pena cuando estábamos trabajando con el pastor, cuando le entró una llamada que necesitaba oración un muchacho de su papá. Él ya los explicó. Amén. Ese hombre, yo creo que él invocaba, o su hijo invocaba, estaba necesitado cuando ya eran los últimos momentos que su papá estaba vivo. Y mucha gente hoy en día así está. Cuando nosotros estamos sanos, cuando estamos gorditos, amén, no, realmente no tenemos necesidad de Dios. Amén. Cuando realmente, hermanos, estamos bendecidos por Dios, tenemos prosperidad, la refri está llena, no tenemos necesidad de Dios. Solo cuando realmente vemos la refri está vacía, ahí sí, Señor, ¿qué está pasando? Ya no me dan hora en el trabajo, Señor. Allí sí invocamos a Dios. Pero cuando todo nos va bien, realmente, hermano, no lo invocamos a Dios. Pero para invocar a Dios, hermano, para clamar a Dios, como dice la palabra del Señor, hay en diferentes maneras. La pregunta estaba haciendo una pregunta, viniendo de acá para Indian Town. Todas mis hermanas, amén, que estuvieron acá.
Yo sé que cada uno de ellos, estaba yo allá orando, y dice el Espíritu Santo que muchos han puesto una petición delante de Dios y dice, ¿cuánto voy a ver, Señor? Están dudando de esa petición. ¿Cuánto, Señor, quiero ver a mi hijo en la casa? ¿Cuánto, Señor, quiero ver a mi esposo restaurado? ¿Cuánto, Señor? Dice el Espíritu Santo, no te cansas, sigue adelante. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Él es el que va a levantar, es el que le va a tocar la vida de tu hijo, de tu esposo. Él es el que va a restaurar esa vida. No al tiempo de nosotros, no es porque ya quiero, no. Es al tiempo de Dios, hermano, hay que esperar. Amén. Solo sigue avanzando, sigue orando, sigue clamando por esa petición. No dudes. Porque estaba diciendo, ya muchos están dudando. Dice, ¿cuándo quiero ver? Pero no, mis hijos. ¿Cuándo quiero ver a mis hijos a mi lado? Solo el tiempo de Dios, hermano. Nosotros simplemente seguimos orando por ellos, por esas almas que no vemos, por esta iglesia. Sigue creciendo, amén. Y muchos de nosotros estamos clamando por las almas y decimos, ¿cuándo vamos a ver a Jesús? No es el tiempo de nosotros, es el tiempo del Dios Todopoderoso, pero Él conoce realmente, hermano, de esas almas que estamos nosotros clamando por ellos. Es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. Amén. Realmente, hermano, mucha gente hoy en día invoca a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Mucha gente, como dije al principio, se acerca a Dios cuando realmente pasa por momentos difíciles de enfermedad, de tristeza, de dolor. Especialmente sabemos que nuestra hermana tuvo un accidente, pero yo no creo que ella hasta ahí invocó a Dios. Yo creo que ella está invocando a Dios para que Él lo librara. Pero mucha gente invoca a Dios cuando tiene un accidente. Hasta ahí sí dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero realmente cuando estamos sanos, cuando tenemos fuerza, no queremos invocar a Dios, no queremos buscar a Dios. Amén, nos acomodamos, nos quedamos en casa y realmente, pero necesitamos de Dios, tenemos necesidad de Dios. Amén, amén. Amén, por eso dice la palabra del Señor, cercano está a todos los que invoca. Y a todos, dice, los que invocan de veras. No de un corazón no sincero. Amén. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros, especialmente los jóvenes, ¿cuál es? Yo creo que para invocar a Dios hay diferentes maneras, hermano. Yo quiero invocar a Dios para que Dios me use. Yo creo que así como nuestros que tocan el instrumento, hay que invocar a Dios para que los use más. Amén. No le invoque cuando realmente nosotros, cuando nos va bien o cuando no nos acordamos de Dios. Por eso es necesario, dice la Biblia, ahorita que hay tiempo, ahorita que ellos son jóvenes, es necesario que ellos invoquen el nombre del Señor. Amén, amén. Le estaba diciendo a la hermana María, un señor, lo saludé allí. Dice él de que siempre les he dicho que el evangelio es para los jóvenes, dice él. Ya los viejitos, nosotros ya no. No, el evangelio es para todas las edades. Amén. Para el más bebé, el más grande, para cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que invocar a Dios en todo tiempo, no solo cuando tenemos necesidad, no solo cuando nos va mal, no solo cuando realmente tenemos una necesidad. La gente se acerca a Dios cuando tiene problema. Amén, cuando tiene problema en su familia, con el esposo, con otros vecinos, amén, se acerca a Dios. Hay veces nosotros quisiéramos que realmente Dios viniera como los bomberos a apagar ese fuego, pero ¿por qué no le invocamos cuando estamos bien delante de Él? ¿Por qué no le invocamos cuando estamos sanos? ¿Por qué no le invocamos cuando tenemos fuerza de venir en su casa? Amén.
¿Por qué cuando estamos acostados, estamos tirados en una cama, ahí sí lo invocamos a Dios? Quisiera que bajara y ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita hijo? Pero cuando estamos sanos, no, hombre, se nos olvida. Se nos olvida realmente, hermanos, se nos olvida Dios. Yo estos días estaba meditando la palabra, estaba hablando con Dios así, aunque trabajando, hermanos, realmente hay mucha necesidad. ¿Por qué invocar a Dios? Amén, amén. Y cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, escuche bien esa palabra. Yo creo que, no me acuerdo qué día, salimos aquí, llegué a mi casa como a las 4 o 5 minutos, amén. Nomás me recosté un momento y también yo creo que, no sé cómo le va a caer a mi hermana Miralba, amén. Yo sé que ella lo usa en la profecía. Pero yo estaba orando, amén. Terminamos de orar y me fui para la casa y nomás me recosté un poquito porque no me da tiempo de dormir como otros, amén. No me da tiempo, amén. Y no sé, de repente aparecí aquí otra vez, amén, junto cuando estábamos en el ayuno general, amén, todos estábamos aquí. No sé si la hermana, no sé, pero el Espíritu o Dios me muestra, cuando el hombre profetiza, se te olvida todo, llega como un fuego, como una luz, cae sobre ti, amén. Y empecé a profetizar y decía, Dios me decía, de lo que yo, como decía nuestra hermana aquel día, este pueblo, ese remanente, lo que Dios quiere que sean diferentes de los otros que están afuera, que se guarda para mí, que sigue buscando mi presencia. Amén. No sé, y la hermana pastora, no sé si allá estaba o acá estaba, y dice ella, escuche lo que dice Dios. Amén, escuche. Pero el problema de nosotros como que tenemos miedo de hablar de lo que Dios dice. Por eso también es necesario invocar eso, decirle, Señor, úsame. Amén. Úsame, Espíritu Santo, úsame, Señor. Y estamos viendo, hermano, siempre hemos tomado ese tiempo. La hermana Miralba ha tocado ese tiempo sobre la oración. Muchos han tocado sobre el ayuno. Pero realmente, hermano, que nosotros, como dice la palabra del Señor, que Dios está cerca de nosotros cuando nosotros le invocamos su nombre. Cuando realmente, dice la palabra del Señor, lo invocamos nosotros de veras. Entonces, Él quiere que nosotros venimos en un corazón libre. Él quiere entrar, quiere meterse en nuestro corazón, pero hay veces nosotros, yo creo estamos pensando muchas cosas. Él quisiera meterse en cada corazón de nosotros, pero no se mete porque, como siempre damos ese ejemplo, por los frijoles que se quedó o por el trabajo el día de mañana, está pensando, amén. Realmente no nos concentramos. Dios quisiera ministrar cada vida, pero realmente nosotros ya estamos pensando el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cocinar? Amén. ¿Qué van a preparar? Si me dan doble plato a mí o... Amén. Y entonces el pensamiento del hombre no está concentrado aquí, hermano. Está en otro lado, está como está Eva, amén. Está allá, por allá viendo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, que hay veces nosotros nos acercamos a Dios, pero realmente nuestro corazón está hasta por allá. Está hasta por allá en Salvador. ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo están mis hijas? Todo eso, no sé si realmente, hermano, no nuestra mente, nuestro corazón, Dios quisiera ministrar cada vida, pero realmente nuestro corazón está lejos de Dios. También hay que pedir a Dios eso, que Dios nos llene de su Santo Espíritu. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, cuando nosotros le invocamos, cuando nosotros nos acercamos a Él, dice que cumplirá todos los deseos de nosotros. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tiene un deseo.
Yo no sé cuál es su deseo. Que Dios te use más, que Dios te levante más. Amén. O quieres tener un privilegio, amén. Si el deseo es, yo creo que, amén, tiene miedo, amén. Amén. Acercarse al pastor. El pastor, yo quiero predicar. Pastor, yo quiero cantar. Amén. ¿Será que Dios no puede? Pidiendo en oración. Claro que sí, Dios puede. El problema es que tenemos miedo, tenemos, como dice nuestro hermano pastor cuando te dice que predica y queremos esconder bajo la silla, amén, ¿no? Para que no nos mira. Amén, por eso dice la palabra del Señor, cumplirá el deseo de los que le temen. Pero hay que tener un temor dentro de nuestro corazón. Amén, yo creo que tanto los jóvenes especialmente, ellos tienen un deseo en el corazón. Pero dice la palabra del Señor, Dios va a cumplir todo ese deseo, pero tenemos que tener un temor dentro de nosotros. Amén. Porque eso no va a ser fácil, hay que pagar un precio para que Dios cumpla eso nuestro deseo. Hay que pagar un precio y ese precio nadie lo quiere cumplir. Amén. Cuando hablamos de la oración que tenemos que estar ahí, no hombre, está rico la cobija, ¿no? Agarro otro y vamos. Pero realmente, hermano, Dios quiere que nosotros, si realmente, hermano, necesitamos algo de Dios, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que, si Dios nos quiere usar más, especialmente esos niños que van creciendo. Amén, ellos tienen que abrir la boca cuando están aquí y decirle, Señor, úsame, Señor, levántame, Señor, usa mis manos. Amén. Tiene que abrir esa boca. Amén, pero si estás así como mudo, como que no sale en una palabra, entonces ¿cómo Dios te va a usar? Dios, tú tienes que pedir a Dios cuál es el deseo de tu corazón. Especialmente hablando de espiritualmente. Hay muchos deseos, como tener hijos, esposo también, pero eso ya, pero tiene que, dice la palabra del Señor, tenemos que, primero, como dice la palabra del Señor, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego todas esas cosas va a venir por añadidura. Pero nosotros queremos buscar el muñeco, la muñeca todavía ya. Después le dejamos por último a Dios. Y hay veces cuando pasa así, hermano, no nos va a salir las cosas bien. Nos va a salir con las cosas malas. Entonces por eso dice la palabra del Señor, hay que buscar primero el reino de Dios, primero su presencia. Y todo lo que nosotros vamos a querer, Él nos va a dar. Amén. Pero si yo me fijo y sin pedir la dirección a Dios, no hombre. En lugar de ayuda idónea, ayuda demonia. Así es, porque ahí va a haber guerras. Amén. Sí, por eso es necesario, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, Él va a cumplir todo el deseo de tu corazón, pero hay que tener un temor. Amén. No hay que hacer cosas escondidas también, porque muchos, amén, y delante de Dios no podemos, por eso nos va mal hay veces cuando nosotros hacemos cosas escondidas delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros pedimos a Dios cuál es el deseo. Por eso hay una palabra donde dice que Él cumplirá todo tu deseo, pero deleítate así en Jehová, dice, y Él te concederá todo tu corazón. Pero primero Dios. Amén. Pero nosotros queremos hacer nuestro deseo primero y ya después Dios lo dejamos por último. ¿Sí? Amén. Es como el Salmo 23 que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces, primero Dios, para que no nos haga falta nada, pero primero Él. Pero hay veces nosotros primero nuestra necesidad y después Él le dejamos por último y nos salen las cosas mal. Por eso dice la palabra del Señor, Él va a cumplir todo nuestro deseo, nuestro anhelo de lo que nosotros queremos, pero primero hay que buscar a Él primero. Y dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿De qué nos va a salvar Dios?
de esa condenación, que estábamos condenados, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo a salvar a este mundo. Entonces dice que si nosotros, Él oirá a sí mismo el clamor, pero tenemos que clamar, hermano, cada día clamar por esa salvación, no dejando de congregar, como dice la palabra del Señor, como algunos lo tienen por costumbre. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que pelear por esa salvación, porque recuerde que tenemos un enemigo. También Él no quiere que nosotros nos salvamos. Él va a poner tropiezo, va a poner cosas en nuestros caminos, pero el hombre sabio, la mujer sabia, orando, clamando a Dios, el Dios nos va a salvar de todo eso. Pero dice el 20, escuche bien el 20, Jehová guardará a todos los que le aman, dice. Si nosotros amamos a Dios, nos va a guardar de todo, hermano. Como dije al principio, nos va a guardar de todo accidente. Amén. De todo, de lo que el enemigo levanta contra nosotros. Amén. El año que pasó, Dios nos cuidó, nos protegió. Gracias a Dios, hermano. Yo, como dije al principio, durante esos días que la gente asustado ahí con la ley, y nunca he visto nada. Amén. Yo ya ando. Ayer a las 11:30 creo que salía yo, pero allá solito venía cantando, alabando a Dios. Y dije yo, señores, tú estás conmigo, tú vas conmigo, amén. Tú me cuidas, tú me proteges, tú me salvas, no hay accidente, no hay nada. Amén, solo aquellos que te ponen la luz alta. Pero, amén, pero Dios está con nosotros, hermano. Como dice la palabra del Señor, Dios nos va a salvar en diferentes maneras, en diferentes cosas. Nos va a salvar de una enfermedad, nos va a salvar de muchas cosas. Dios nos ha salvado, hermano. Y hay veces nosotros no le agradecemos a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Por eso dice, Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Qué es un impío? Nuestro hermano pastor ya ha explicado, es un impío estando en la casa de Dios y se apartó. ¿Por qué va a destruir al impío? Porque Dios ya no tiene cuidado de ese impío, porque se alejó, se separó. Por eso es necesario que nosotros, dice que cercano está Jehová con nosotros, los que le invocamos, los que estamos con Él. Pero cuando estamos lejos, estamos separados de Él, somos esos hombres y mujeres impíos, y realmente hay un peligro en nosotros, porque estamos alejados de su presencia, estamos alejados de Él. Como dice la palabra del Señor ahí en San Juan, alejado de Él, nada puede ser el hombre. Separado de Él, nada puede ser el hombre. San Juan 15, donde dice que Él es la vid. Entonces tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que caminar con Él. Amén, para que Él no nos destruya. Porque el impío es esa ramita que dice, nos enseña ahí, es el que se arranca y se muere. Y es el que está muerto espiritualmente. Está alejado de la presencia de Dios. Pero ¿qué nos enseña o cuál es siempre? Yo siempre he dicho y yo siempre tomo a nuestro Señor Jesús que nos enseña. ¿Por qué necesario tenemos que orar? ¿Qué nos enseña Jesús y por qué tenemos que orar? Escuche bien eso, esta palabra. Pueden buscar si quieren, amén. A Lucas 6:12. Escuche bien esta palabra. ¿Por qué Jesús? Yo meditaba y digo yo, ¿por qué es el Hijo de Dios? Es el mismo Dios. ¿Por qué Él tenía necesidad de buscar a Dios? ¿Por qué Él tenía que orar? Si Él no tenía necesidad. Amén. Pero Él, a pesar, Él nos da una enseñanza y nos enseña que es necesario que nosotros tenemos que buscar. Amén. ¿Ya encontraron Lucas 6:12? Amén. Lucas 6:12, escuche bien lo que dice la palabra. En aquel día Él fue al monte. ¿Dónde oraba Jesús? En el monte. Y nosotros en la cama. Amén, acostado. Sí, porque muchos dicen, Señor, tú conoces mi corazón. Ay, frío, Señor. Ay. Sí, muchos cristianos son perezosos para levantar realmente, hermano. No queremos dejar la cama, hermano. Está calientito la cobija. ¿Quién va a dejar? Dice que Jesús
Dice que en aquel día, dice, él fue al monte a orar y pasó 5 minutos. Oh, la noche, yo pensé que 5 minutos. Yo pensé que Jesús oraba 5 minutos o escopetazo, pum, y ya para la cama. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Que es toda la noche. Amén. Dice, oraba y pasaba la noche orando. ¿A quién? ¿A Dios? ¿O al pastor? No, a Dios. Estaba conectado con su Padre. Pero ¿por qué hacía él así? ¿O por qué nos pide él que nosotros hagamos lo mismo como él pasó? O como él nos enseña, hermano, que realmente yo creo que da pena, hermano, si nos pregunta ¿cuánto tiempo usted ora? Y mucho. Como dice el pastor, no me conteste usted, contéstese usted. Usted mismo, amén. Pero así queremos que Dios nos use. Queremos que nosotros profetizamos, que Dios que desciende de su presencia. 5 minutos. Dice que Jesús oró toda la noche. Amén. Y por eso dice el 17, y descendiendo con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, dice, de la gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda costa de Tiro, de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanado de sus enfermedades. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Por qué tenemos que orar nosotros? Y dice amén, vamos a seguir leyendo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de orar? ¿No es eso que tú pones la mano sobre el enfermo y el enfermo se sana? Pones la mano sobre un endemoniado y el demonio se va. Pero realmente, hermanos, como dice nuestro hermano pastor aquel día, ¿quién se anima y nos dice, allá hay como el ganadero que estaba encadenado, hombre que rompía, que vivía en los sepulcros, y decía, allá hay un endemoniado? ¿Quién se animaría a ir? Amén, realmente. No estamos preparados, hermano. Lo que hacemos, vamos a correr. Santo. Pero realmente los que tienen oración, tienen el poder, tienen la autoridad como Jesús, porque Dios nos ha dado una autoridad, hermano, para reprender todo demonio, toda enfermedad, tanto a la gente, tanto por nuestra vida, hermano. Amén. Por eso dice el 18, y los que habían sido atormentados, mucha gente, hermanos, están atormentados. Y es el trabajo de nosotros a librar a esa gente. Pero como no oramos, no le pedimos a Dios, entonces esa gente sigue atormentando, pero estamos orando por ellos, hermanos, para que Dios rompe, Padre, toda cadena, toda atadura en esos hombres que tienen vicio, hermano. Hay muchos. ¿Por qué orar por esos hombres que están atormentados, dice, de espíritus inmundos? Y eran sanados, dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía en él y sanaba a todos. A eso nos ha llamado a Dios, hermano. Por eso es necesario que cuando nosotros oramos, clamamos a Dios, pidamos que Dios nos use, hermano. Como dije al principio, si viene un enfermo, si tú sabes que tienes la autoridad, pon la mano y esa enfermedad se va. Aleluya. Amén. Yo muchas veces, yo mismo me he reprendido todo dolor que hay veces ataca nuestra vida, y se va, esa enfermedad se va. Pero eso depende, la fe depende cómo tú le clamas a Dios. Pero si no, hombre, esa enfermedad ahí llega aquí, pasa aquí, va para acá. Sí, porque no tienes autoridad, no tienes poder. Por eso es necesario la oración, hermano, en nuestra vida. Por eso en aquel día dice que fue
al monte a orar y pasó la noche orando. Entonces, para que Dios nos use, hermano, para que Dios use a su pueblo, cada uno de nosotros, hasta incluso los niños, pasar la noche orando. ¿Quién va a aguantar toda la noche? Ya ahorita ya hay unos que me miran con un ojo. Y así, para que Dios nos use, no, hombre. No, hermano, estamos fritos, estamos fríos. Necesitamos meter, hermano, en la oración, necesitamos meter con el Espíritu Santo para que realmente, hermano, nosotros, Dios nos usa. Que Dios nos ayude cada día, hermano, para poder tener, dice la palabra del Señor, ese poder dentro de nosotros. Tenemos que pasar, hermano, no importa la hora, no importa cuánto tiempo tú vas a pasar con Dios. Amén. Cuando hay alguien te pide oración, vaya. Pero realmente si te pide oración sabes que no puede, mejor. Y uno endemoniado, como dije al principio, mejor córrete porque el demonio se va a saltar. Vamos a ver unos textos que hay unos que sacaban unos demonios y el demonio saltó encima de ellos. Amén. Por eso tenemos que tener autoridad, hermano, para reprender todos esos demonios. Amén. Amén. Porque muchos, incluso nuestros hijos, se endemonian y tú no puedes reprender. Por eso tienes la autoridad de decirle, demonio, salte, porque amén. Por eso dice la palabra del Señor que, por eso todo, dice, la gente procuraba tocarle, porque poder salía y sanaba a todos los que tocaban. Pero gente, hermano, yo creo que si Dios nos usa, hermano, si la gente, yo creo que sabe que somos hombres de oración, que no somos nosotros, hermano. Recuerde que Jesús va con su Padre y el Padre está con él. Amén. Entonces el Padre que está en él es el que hace la obra. No podemos decir nosotros, es que yo sané y es que yo no. Es Dios el que hace la obra. Nosotros simplemente, hermanos, somos instrumentos en la mano de Dios, pero tenemos que meter, eso tenemos que esforzar, tenemos que buscar, amén. Por eso dice que toda la gente procuraba tocar a Jesús y era sanado a todo, dice la palabra de Dios. Mira lo que nos ha llamado Dios. Busque conmigo en el mismo libro, Lucas 4:18, ahí cerquita. ¿A quién nos ha llamado Dios y cuál es el privilegio de nosotros, hermano? Dios nos ha dado un privilegio, pero no sé si estamos ejerciendo y todavía queremos ejercer. 4:18, amén. Dice la palabra de Dios, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a todos los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A quién nos ha llamado Dios? Primero, de lo que Dios pide de nosotros, hermano, hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo. Pero para obtener eso, hermano, nos hace falta mucho, como dije al principio. Mucho sometimiento, mucha oración. Como recuerde que hacía Jesús toda la noche. Amén. El Espíritu de Dios, dice, estaba sobre él, sobre Jesús. Y dice, el trabajo de nosotros, hermano, por cuando me han ungido, dice. ¿Usted cree que Dios unja a un dormido? Hablando espiritualmente. Uno que no busca la presencia de Dios, uno que, como dicen nuestros hermanos, como el recibo de luz, llega hasta cuando tiene necesidad, cuando se acuerda.
¿Será que Dios unge a esos? ¿Será que Dios nos unja que nosotros no le buscamos? No nos acercamos a Él. ¿Usted cree que Dios nos unge? Amén. Estando acomodados, estando en nuestras casas. Cuando hay servicio, hay culto, hay vigilia. Jamás. Entonces Dios necesita hombres y mujeres que realmente aman su presencia, que busca su presencia, que busca su rostro. Eso Dios son los que lo unge. Y entonces si Dios nos unge, entonces sí, dar las nuevas de a los pobres, dice. Entonces predicar su palabra. Y me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner a libertad a los oprimidos. Ese es nuestro trabajo nosotros. Pero para que llegue ese, hermano, a nuestra vida, necesitamos, eso sí, meternos, como dice nuestro hermano pastor, meter en esas profundidades de las aguas y... pero el hombre se ahoga, no sabe nadar, amén. Se mete al mar y ahí se queda. No te metes al mar porque no es lo que pide la palabra de Dios, es meterse más en la presencia de Dios, es meterse más, buscar la presencia de Dios, para que Dios nos use, hermano. Amén, tenemos que, eso sí, meterse a las profundidades. Pero nosotros yo creo que estamos conformes, como ya dije en un principio, nomás aquí en la orillita estoy bien, ya para allá como que no puedo, no, siendo que no puedo llegar. ¿Cuántos de nosotros, hermano, anhelamos eso, meter más en las profundidades? Amén. Entonces Dios, si nosotros queremos meter, ahí sí Dios nos va a usar en una manera muy especial. Como dice su palabra, a proganar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mucha gente, hermano, hay mucha necesidad de afuera. Pero ese es el trabajo de nosotros. Amén. Tenemos que pedir a Dios. Amén. Hay otra palabra para que Dios nos use. Dice Dios que todo de lo que nosotros pidiéramos a Él, Él lo va a hacer, pero siempre, como siempre orando. Ahí yo creo que está cerca, Marcos 11:24. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Porque Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendré. ¿Cómo? Por tanto os digo que todo lo que pidiéramos orando y creer, dice, es creer, tener fe. Pero muchas veces nosotros como que no hay fe y decimos, ¿será que Dios puede hacer algo en mí? ¿Será que Dios me puede sanar? Estás dudando, entonces no te vas a sanar, no, Dios no te va a sacar esa enfermedad, vas a seguir sufriendo, vas a seguir ahí, porque no cree, no tienes fe. Amén. Y dice, orando, creer, y lo recibiréis y vendré, dice Jesús. Pero aquí hay uno que está bueno eso, el 25, amén. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona. Hay veces nosotros, ¿por qué Dios no nos sana? ¿Por qué Dios no nos libera? Porque no perdonamos. ¿Cómo Dios nos va a perdonar? ¿Cómo Dios nos va a sanar si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden? No perdonamos a aquellos que nos hablan mal de nosotros. Hay que perdonar a todo. Amén, a todo. Esa gente, hay gente, hermanos, realmente habla mal de la iglesia, habla mal de nosotros, pero hay que perdonar. Como dice Jesús, ama a tu enemigo. Amén. Hasta incluso un texto que leí, dale de comer a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Amén. Si tu enemigo tiene sed, dale una Coca-Cola bien fría. Pero ¿quién lo va a hacer? Está tanto en pleito, amén. Yo creo que ninguno va a decir, amigo, tengo una Coca-Cola ahí, tengo una comidita ahí. ¿Quién lo va a hacer? Pero ahí dice la palabra del Señor que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos no nos va a perdonar. Entonces, para que Dios entre en nuestro corazón, nos sana, nos libera, todo lo que nosotros vamos a pedir, pero nos está pidiendo un requisito ahí. Y hay veces algunos de nosotros no queremos perdonar, pero que Dios nos ayude, hermano, cada día. Amén, que Dios derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que cada día Dios realmente, hermano, tenga misericordia de nosotros y que Dios nos ayude realmente a perdonar a nuestros que nos ofenden. Amén. Dice la palabra del Señor, escuche bien. Pedid, Mateo 7:7, pedid o se os dará, buscad y hallaréis, llamad se nos abrirá, porque todo aquel que pide recibirá, y todo aquel que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Pedid, dice, si nos dará, pero pedir en oración. Por eso, ¿cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Dios te quiere usar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere sanar. Hay que pedir en oración. Amén. Hay que pedir por nuestros hijos, hermano. Recuerdo que tenemos un enemigo que él, cuando nosotros subimos, cuando nosotros vamos subiendo, él nos quiere derribar, pero tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, hermano. Él todo el tiempo va a estar con nosotros, pero tenemos que estar también unidos con Él. No vaya a ser como un jefe mío, dice, no sé cómo se dice cuando están unidos, así, caminando juntos. Dice él, y algo así, dice, con Jesús y yo estamos así, dijo. Pero cada rato como chimenea él ahí, con su cigarro. Sí, cada rato él. Ajá, sí, así dice, Jesús y yo, ajá, sí, pero cada rato. Ok, le digo yo, porque como él es americano, que no seamos nosotros así. Estamos conectados y ya estamos haciendo cosas malas delante de Dios. Amén. Dios, yo creo que no quiere un pueblo, no quiere un hijo así. Amén. Dios, yo creo que un pueblo que dice la palabra del Señor que está unido con Él, pero que Dios, Él quiere, como dice la palabra del Señor, pedir y os dará. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 5:14, primero de Juan, orar que Dios nos llena de su Santo Espíritu. Amén. Hay que pedir a Dios, hermano, que nos llene de su Santo Espíritu. Es también cuando estamos orando, dile al Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Amén. Dios, yo creo que tiene, hermano. Yo creo que Él puede bajar en este lugar y que nos llene de su presencia, pero hay veces nosotros, como dije al principio, tenemos nuestro pensamiento, nuestra mente está en otro lado, y dice Dios, Él quisiera bajar, quisiera tocar a nosotros, pero si nuestro corazón está lejos, pues está ocupado, dice Él, porque tu mente está volando por otro lado. Solo escuche bien esta palabra, dice, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza, dice, que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si decimos, dice el 15, si decimos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidiéramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces Él conoce de lo que nosotros pedimos. Entonces Él sabe cuáles son las cosas, cuál es la necesidad de su pueblo. Entonces Él sabe, Él conoce de lo que nosotros pedimos. Como dice la palabra, pedir se nos habrá. Entonces Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro corazón. Pero dice, y esta es la confianza, dice, que tenemos con Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Como dije al principio, muchos tienen peticiones delante de Dios, pero dudan, dice ellos, ¿cuánto Dios puede hacer? ¿Cuándo Dios puede levantar a mi hijo? ¿Cuándo Dios queremos ver ya, pero realmente tiene que ser la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros? Por eso dice la palabra del Señor, cosa, pero conforme a la voluntad, Él nos oye, dice. Él escucha nuestras peticiones, Él sabe nuestras peticiones, cuáles son los que nosotros pedimos, pero Él conoce. Pero muchos dudamos, ¿cuánto, Señor? Yo quiero ver ya, queremos como que ya Dios bajara y traer a esa gente que estamos clamando por Él. Pero por eso dice Él, si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidiéramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Yo creo que muchas de nosotros tenemos muchas peticiones delante de Él. Y Él sabe, Él conoce, hermano. Yo no sé cuál es su petición, cuál es su necesidad, cuál es su anhelo, su deseo en su corazón. Solo espera en Dios. Solo espera en la voluntad de Dios. Él lo va a hacer, pero eso sí, no deje de clamar. Como aquella viuda que el juez no quería hacer, no quería arreglar. Él, como dice ahí, sigue clamando. Ella sigue, como dice ahí, sigue clamando a Dios. Él en cualquier momento, cuando mira, va a cambiar las cosas. Y entonces va a decir, valió la pena de orar, valió la pena de ayunar, valió la pena la oración, valió la pena las oraciones en la mañana, aunque ahí, pero sí, hermano, Dios tiene el control de nuestra vida. Amén. Y tenemos que pedir a Dios también que seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Amén, para que Dios nos use de una manera muy especial, porque es un anhelo, un deseo en nuestro corazón, hermano. Amén, que Dios nos llene de su Santo Espíritu. ¿Cómo estaba Pablo? Escuche bien esa palabra, busque conmigo Hechos, capítulo 8, versículo 17, cómo vivía, cómo estaba el apóstol Pablo. Amén. Dice Hechos 8, 17, amén. Y dice, entonces los imponía las manos y recibía el Espíritu Santo. Todo es lo que nosotros tenemos que pedir, hermano, en oración. Amén, para que nosotros, dice, cuando ponemos nuestras manos, y dice, entonces los imponía las manos y recibía el Espíritu Santo. Amén. Eso habla de un hombre, escuche bien lo que dice, 8:17 hasta el 20, amén. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, darme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiera las manos, recibiré el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Como este hombre no está recto su corazón. Entonces Dios, dice la palabra del Señor, vamos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que tener un corazón recto delante de Dios. Ni ver para allá, ni retroceder para atrás. Porque retrocedemos para atrás, más peor. Dios no nos va a usar. Dios no va a estar con nosotros. Amén. La hora se nos va rápido, pero recuerda, hermano, que
este hombre dice que miraba a los apóstoles. Simón era un hombre que dice que los apóstoles ponían sus manos y dice que recibía la imposición de las manos y dice que daba el Espíritu Santo, pero dice que los apóstoles ponían las manos y los enfermos, los endemoniados salían. Y pensaba este hombre que era fácil, pues, y esto, como dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo no se puede comprar, hermano, ni con dinero, porque dice la palabra del Señor. Y aunque usted dice el pastor, y yo te pago, y pon tu mano, y yo quiero hacer, o yo quiero que Dios me use. Usted que Él no ha pagado un precio. Él ha pagado el precio para donde está. Pero nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros queremos ahí acostado y que me dé el don del Espíritu Santo, ¿no? Pero por eso dice la palabra del Señor, tenemos que tener un corazón recto delante de Dios. Amén. ¿Para qué vamos a entender toda esa palabra? Amén. Allí mismo, esos son los que decía yo que especialmente, hermano, tenemos que pedir en oración cuando escuchamos algo, una enfermedad, uno endemoniado. Eso sí tenemos que estar preparados. Dice la palabra del Señor, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Dice que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Y él dice que es como Jesús. Por eso Dios, cuando llega a nuestra vida, hermano, tenemos que ser transformado, liberado. Amén. Por eso estamos orando que Dios. Entonces dice aquí en Hechos 13:9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, o lleno de todo engaño, en toda maldad, hijo de diablo, dice, enemigo de toda justicia, no cesará, que trastorna los caminos recto del Señor. Amén. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y será ciego y no verás el sol por ningún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla y andaba alrededor buscando quien lo conducía. El apóstol Pablo, escuche lo que hacía el apóstol Pablo. Amén. Dice que había un hombre que estaba, yo creo que quería también, como este hombre, quería comprar con dinero, pero no se puede, hermano, comprar con dinero. La presencia de Dios no se compra con dinero. La presencia de Dios, hermano, se busca en oración. Amén. Eso, quiero leer eso porque la hora se va, porque les dije que me debo una hora y otra hora, amén. Sí, ahorita me falta. Amén, escuche bien, solo quiero leer eso. Dice Hechos 19:11, amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades les iba de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Pero algunos de los judíos exorcistas burlantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús y el que predica Pablo. Había 7 hijos de uno tal Seba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús lo conozco. ¿Quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quién sois? Por eso es necesario orar, hermano. Por eso es necesario que si hay un endemoniado, el demonio conoce cómo nuestro caminar.
Conoce si oramos, conoce si oramos, pero si no, Jesús yo conozco, pero tú, ¿quién eres tú? Amén. Yo te conozco que tú no oras, no ayunas. Amén. Y dice el 16, y el hombre quien estaba, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominando, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Como los agarró el espíritu malo, los desnudó, dice. Por eso no vaya donde está el espíritu malo, porque no va a salir desnudo ahí. Sí, porque ahí dice la palabra, si tú no tienes el Espíritu Santo, estos hombres querían sacar, pero ¿cómo salieron? Dice que salieron en esa casa desnudos y heridos. Los hirió porque así va a salir si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos oración. Amén. Por eso dice el 17, y esto fue notorio en todos los que habían en Éfeso, así judíos contra griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran manifestados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces es necesario, hermano, que nosotros nos metamos con Dios. Amén. Pidémoslos a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, Dios ayuda, usa a los que invoca. Amén. Pero eso sí, como hace Jesús, toda la noche orando. Y nosotros, como dice nuestro hermano pastor, usted contéstese usted mismo, no me diga cuánto tiempo usted pasa con Dios. Nomás usted con Dios, dile, Señor, ayúdame. Digámosle, Señor, que nos ayude cada día. Porque realmente, hermanos, si somos cristianos y hay un caso como esto, hay que ir, hay que reprender ese demonio. No hay que huir. Pero el que no está parado, no, hombre. Realmente, hermano, yo no sé si ha visto realmente cómo la gente se endemonea. Un día nos llamaron aquí en una casa y la muchacha estaba endemoniada. Sus uñas era como, no sé si como salía, pero su mano no dejaba entrar a nadie. Pero como decimos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, y solo yo y el pastor nos entramos, ya los otros dos se quedaron afuera porque yo creo que no tenía la fe. Amén. Y empezamos a orar por la muchacha, y ya al momento se cesó. Se miraba cuando estaban tan endemoniados, hermano, no puedes con él. Tienen una fuerza que, como esos ganaderos que te tiras y no tienes fuerza. Pero en el nombre de Dios sale todos esos demonios, amén. Pero tienes que tener la autoridad, tienes que tener el temor de Dios porque si vas mal, vas en la carne. Entonces, como estos hombres, hubiéramos salido ahí nosotros desnudos ahí con el pastor, como dice la palabra, sin ropa. Así dice que el demonio los agarró, dice que salieron ahí heridos. Amén. Por eso es necesario, prepárense, hermano. Si vamos a escuchar, vamos todos a ver quién se anima a meterse. Póngase sobre sus pies, amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude cada día, hermano, amén. Aleluya. Incline su rostro, vamos a